¿Qué es el miedo? Para poder hablar del miedo, necesito contarles una pequeña historia. Una historia de este niño, el negro, que es el clásico niño que tenía mucha inseguridad, que tenía su autoestima destruida. Por golpes físicos, por golpes mentales. Hoy le dicen bullying, porque ya ves que ahora todo le ponen palabras muy rimbombantes. Contando una historia. Este es un ejemplo de cómo empiezan muchos conferenciantes sus charlas para atraer a sus oyentes. Es la técnica de storytelling, el arte de contar una historia. Conocer las técnicas de storytelling nos puede ayudar en todas las formas de comunicación y son particularmente efectivas cuando hablamos en público o cuando utilizamos recursos audiovisuales. Se trata de un arte de los más antiguos que existen, ya que conecta emocionalmente a las personas a través de una historia contada. Hoy, de la mano de dos expertos, vamos a dar algunas claves para utilizar con éxito el storytelling en conferencias y presentaciones. Saludamos a Carmen Guardón Anelo, que es profesora titular de Filología en la UNED. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Lourdes. Y a Javier Foronda Moritán, que es formador y consultor en comunicación. Buenos días, Lourdes, gracias. Los dos son directora y coordinador, respectivamente, del curso de formación permanente Storytelling, Comunicar y Persuadir con técnicas narrativas. En programas anteriores ya hemos podido tratar sobre el storytelling y sus funciones en la comunicación. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en su aplicación y sus aportaciones en el contexto de la comunicación en público. ¿Por qué destacar este ámbito específico de aplicación? Pues mira, Lourdes, la revolución en las comunicaciones y la importancia creciente de la comunicación interpersonal en el ámbito profesional nos exige mucho más que antes exponernos ante los demás y ser eficaces y persuasivos, porque queremos que nuestra manera de comunicar tenga éxito, cumpla sus objetivos, que son los nuestros. Entonces sí, Internet facilita la interacción y difusión de ideas. Todo se graba y se cuelga en multitud de plataformas. Si antes nuestra vida social y laboral implicaba tener una cantidad limitada de contactos directos, hoy estos contactos se multiplican presencial y virtualmente. Entonces, bueno, pues la saturación de información, eso que se llama intoxicación, eso es el signo de los tiempos y tenemos que manejar con habilidad el discurso narrativo porque nos va a ayudar a destacar, a ser diferentes, que es necesario. Cuando hay mucho, llamaremos la atención, captaremos el interés y seremos percibidos por nuestros potenciales interlocutores de una manera, o audiencia, de una manera más personal y persuasiva. Uh-huh. Como ya hemos comentado en otros programas, somos por naturaleza narradores, pero cuando nos sacan de ámbitos informales, como el familiar o el círculo de amigos, parece como que se nos olvida y perdemos esa habilidad comunicativa tan atractiva y empática y nos volvemos rígidos, áridos, incluso aburridos. De hecho, esto en el contexto profesional todos lo conocemos como, bueno, pues para dar más rigor a un speech, a una presentación, también la hacemos más densa, más complicada de asimilar. Entonces, recuperar el storytelling para estas ocasiones en las que debemos de realizar una comunicación ante una audiencia más o menos numerosa puede dar a nuestro discurso una mayor claridad e interés y hacerlo también más atractivo y ameno. Y bueno, pues manejar argumentos y emociones y también pues lo mismo lo racional que lo personal. Comentabais que aquí el papel que están jugando las nuevas tecnologías es trascendental. Sí, por supuesto. Está claro que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, nos han puesto en contacto con ideas y personas a las que difícilmente habríamos tenido acceso sin ellas. Y vamos, tanto puede ser su imagen o su voz,
La red supone el mayor repositorio de información que ha conocido la humanidad. Y mira, podemos destacar un ejemplo muy claro, que son las famosas TED Talks. Para empezar el programa hemos puesto un ejemplo de storytelling para que se viese claro en qué consiste este recurso, y era precisamente de esta plataforma. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen TED, pero para aquellos que no lo conozcan todavía, ¿puedes explicarnos brevemente en qué consiste? Pues TED o TED Talks, como decía Carmen, que también es conocida así, es una organización sin fines de lucro. Pues se inició en Estados Unidos en los años 80 y despegó en los 90, y la verdad es que se ha difundido por todo el mundo, ofreciendo conferencias y charlas de especialistas de todo tipo, disciplinas científicas, técnicas, artísticas, etcétera. ¿Y estas conferencias están enfocadas a alguna materia en concreto? No, al contrario, como decía, yo he puesto algunos ejemplos, pero el campo es absolutamente abierto. Caben todo tipo de temas, desde la física, el arte, a la sociología. Y solamente se exige a los conferenciantes que cumplan con 2 requisitos, como es tener algo interesante, original que comunicar sobre su especialidad y ser unos buenos comunicadores. Y si hay algo que caracteriza a estas conferencias, precisamente es la utilización de recursos de storytelling. Si cualquiera de nuestros oyentes quiere comprobarlo y está atento, no tiene más que escuchar varias charlas de esa plataforma y detectar cómo la presencia de los relatos es una constante. Y esta estrategia la utilizan desde el mismo comienzo de la ponencia, en las que arrancan con alguna historia o anécdota significativa, eso sí, para el contenido que van a desarrollar. ¿Podrías aclararnos qué debemos entender en este caso por significativa? Sí, por supuesto, Lourdes. Cuando hablamos de una historia significativa, queremos dar a entender que dicha historia no debe ser solo interesante, sino que tiene que estar bien contada y estructurada. Por supuesto, además de ser relevante para el tema. Que esté bien contada y estructurada, digamos que lo damos por hecho, pero es fundamental que sea relevante para el tema que voy a tratar y el mensaje que quiero transmitir. No se trata solo de hacer amena la ponencia, que, bueno, por supuesto va a ser una ventaja para mantener el interés, sino de aportar ya información sobre la idea base de esa ponencia, sobre ese tema principal y esa propuesta, que son motivos de nuestra comunicación. Sí, me gustaría también aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de una anécdota, porque a veces es cierto que da lugar a malentendidos. Entre las distintas acepciones de esta palabra está la de un suceso irrelevante, que precisamente es la acepción que no nos interesa, y la que sí nos interesa es otra acepción de anécdota que la describe como suceso singular o ejemplar. A veces uno de estos sucesos singulares afecta al posterior desarrollo de los acontecimientos y afectará, por tanto, al sentido de lo que voy a comunicar. De ahí proviene su interés para nosotros, claro. Javier, ¿y cuál sería la principal ventaja de comenzar una presentación con un relato? Sí, pues la ventaja principal de comenzar con un relato, una comunicación, que vayamos a una presentación, es que al tiempo que estoy dando precisamente esa información relevante, porque me está introduciendo al tema principal, que es en mi interés en ese momento, con esa charla, pues al tiempo que me introduce voy despertando interés y atrapando su atención, porque los relatos tienen, por su propia naturaleza discursiva, una capacidad mayor para enganchar, para atrapar. Y esto es así pues porque las historias nos hablan de sucesos que, para empezar, ocurren en la vida de las personas y que utilizan el lenguaje de la experiencia. Nosotros nos representamos nuestra vida y los acontecimientos que experimentamos de una manera narrativa, no descriptiva o analítica. Eso viene después, cuando hacemos un análisis racional. Entonces, en una historia, la ventaja que tiene es que
podemos al tiempo que ir introduciendo también información, datos, incluir emociones y actitudes, con la que, como decía, vamos a conectar de una forma pues, mucho más empática con nuestra audiencia. Y la explicación de esto es que todos hemos experimentado esas emociones y actitudes en algún momento. Por eso, en un momento dado, podemos entenderlas y proyectarnos o identificarnos o meternos en el relato. Al mismo tiempo, si logro que el público se enganche al comienzo de la historia, el deseo que se genera por seguir escuchándola y conocer su significado completo, cómo se desarrolla y cómo termina, a qué situación se llega, esto me va a garantizar su atención. Y esto tiene una base cognitiva que está más que demostrada. El cerebro siempre busca patrones coherentes que den sentido a la información. Y en una comunicación en público, en una presentación o una conferencia o una charla, los primeros segundos está constatado que tienen una importancia clave, ya que constituyen nuestra gran oportunidad para superar posibles actitudes de escepticismo o de desinterés, y es una ocasión para sorprenderles precisamente y para captar su interés. Como decía Andrew Stanton, productor y guionista de la productora Pixar, hablando de los buenos relatos, cuando cuentas una historia al público, te está diciendo haz que me importe. Es decir, tienes que captar su interés, hablar de lo que ellos les interesa, de lo que les afecta, porque de esa manera vas a conseguir engancharles. Entonces, es imprescindible, por supuesto, no solamente, como decía Carmen, que la historia, que el relato sea ameno, sino que sea relevante para el tema que trato y para la audiencia a la que me dirijo. Y además, no olvidemos que en esos primeros segundos estamos generando eso que tanta importancia tiene en comunicación, como es la primera impresión. ¿Y sucede lo mismo cuando la comunicación se realiza a través de alguna de estas nuevas tecnologías de la comunicación a la que antes habéis aludido? Sí, totalmente, Lourdes. Hablar hoy de comunicación es hablar también de todo el universo digital que se ha abierto ante nosotros y todas las posibilidades de interacción y difusión que han generado. Multitud de presentaciones son grabadas y retransmitidas de tal modo que quien no pueda o no quiera asistir personalmente pueda hacerlo online o descargarlo las veces que quiera, lo que incrementa nuestro nivel de exposición. Pero incluso en el visionado virtual de una ponencia a través de YouTube, por ejemplo, o cualquier otra plataforma, todo lo que estamos comentando sobre generar interés y facilitar la comprensión del mensaje a través de los relatos sigue teniendo una validez igual o mayor si me apuras, porque al haber tanta oferta es muy fácil que nuestra audiencia en cualquier momento que pierda el interés sobre lo que estamos comunicando, desconecte y busque una alternativa. Luego también habrá que considerar cuál es el medio al que voy a dar prioridad. Es decir, el que más me va a interesar para llegar al público que pretendo alcanzar. Cada medio tiene un formato con unas características. Y dado que esa comunicación que vamos a realizar va a ser grabada y retransmitida, pues puedo tenerlo en cuenta y diseñarla para que funcione, para sacarle el máximo partido en ese medio concreto. En este sentido, como comentaba Javier, por ejemplo, las charlas TED, tanto por su duración como por los apoyos visuales que utilizan, funcionan muy bien en su reproducción en ordenadores, en tablets, en móviles. Por ejemplo, no saturan de elementos el escenario, abundan planos medios y cortos, los recursos audiovisuales son sencillos. De hecho, algunos ponentes optan por no utilizar ninguno, sino salir sobre la especie de escenario que preparan y hablar directamente al público sin ningún tipo de apoyo ni audiovisual. Y también la duración, no olvidemos, de 18 a 20 minutos de promedio, permite un fácil, invita a su visionado. Sí, efectivamente. De hecho, por los estudios que se han realizado, la duración en el visionado de vídeo tiene una limitación, igual que en la lectura de texto.
en pantalla también se realiza de una manera más limitada en un ordenador que, por ejemplo, sobre papel. Entonces, bueno, vemos que cada medio tiene implicaciones distintas. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que en la comunicación presencial, en la que se comparte un espacio y un tiempo, el esfuerzo y la implicación por mantener la conexión con el comunicador va a ser mayor, aunque solamente sea por lo que ya se ha invertido en ello, ¿no? En cuanto a esfuerzo, el tiempo para asistir a tal sesión. Sin embargo, cuando alguien tiene cierto interés en escuchar a alguien o conocer un poco, profundizar más en cuáles son sus propuestas, pues bueno, puedes buscar un vídeo en una presentación para visionarlo, pero como en ese contexto en el que yo descargo un vídeo, el esfuerzo que eso implica o que a mí me exige es mucho menor, y en estas situaciones no se suele tener tanta paciencia, y si en los primeros segundos no nos ha logrado captar o enganchar, pues si no nos interesa en los primeros segundos, muy a menudo lo cerramos. No nos cuesta nada porque el esfuerzo, ya digo, que hemos tenido que invertir es mínimo. No es lo mismo apagar un vídeo o cerrarlo que abandonar una sala y volvernos a nuestra casa cuando hemos tenido que desplazarnos a un determinado lugar, etcétera. Entonces, digamos que ahí somos más pacientes porque queremos intentar capitalizar el esfuerzo. Por esto mismo, pues con mayor razón es muy práctico y eficaz comenzar con un buen relato que enganche. Lo mismo que es importante que en ese relato se nos empiece a comunicar, a transmitir algo sobre ese tema central sobre el que va a versar nuestra comunicación. Javier, ¿y hay formas más efectivas de plantear estos relatos al principio de la comunicación? Sí, hay algunas estrategias que nos pueden resultar más eficaces para suscitar y atrapar el interés de nuestra audiencia. Una de ellas sería comenzar por el final del relato, de la historia que tengo la intención de utilizar, si su desenlace supone algo sorprendente o interesante para mi audiencia. Tengamos en cuenta que una de los recursos que psicológicamente nos sirven para captar la atención de alguien es precisamente la novedad, o la sorpresa. En este caso, si tengo algo nuevo y sorprendente, enseguida, voy a captar la atención del que tengo delante. Por supuesto, si quiero hacer esto, tengo que haberlo previsto previamente, informándome antes sobre el perfil y los intereses potenciales del público al que me voy a dirigir. Es decir, que tengo que hacer una estimación de lo que pueden esperar de mi comunicación. Entonces, digamos que una vez que con esta primera información he captado su interés, ya puedo contar la historia desde el principio. Y una vez que he empezado por ese final sorprendente que ha servido para captar su atención, ya puedo, saciar su curiosidad sobre cómo se pudo llegar a tal resolución y contar la historia volviendo atrás y para explicar qué desarrollo llegó a tal desenlace. Supongo que lo que queremos conseguir con esto es evitar que el público se quede como receptor pasivo e involucrar cuanto antes a nuestra audiencia en lo que realmente queremos comunicar. Claro, ese es un objetivo primordial en toda comunicación en público. Otra estrategia muy efectiva es lanzar una pregunta retórica o cuya respuesta esté más allá del conocimiento de mi audiencia, porque al igual que en el caso anterior, esto dispara la curiosidad y genera el interés por conocer la respuesta. Y precisamente esa respuesta se explica contando una historia, o sea que tengo distintos recursos que puedo enganchar. Por ejemplo, hablando del tema que nos ocupa, yo podría comenzar con una pregunta del tipo: ¿sabéis cuál es una fórmula segura para atrapar al público al comenzar una presentación? Eso de momento ya engancha, ya suscita la curiosidad. Entonces, tras una breve pausa de tiempo que puedo utilizar como recurso retórico y expresivo para que el público primero reflexione, que esto ya es
cambiar, digamos, su papel inicial más pasivo y convertirlo en darle un rol más activo. Y como digo, le doy tiempo con esta pausa a que reflexione y también estoy creando cierta expectación ante pues la anhelada respuesta a esta incógnita que he dejado en el aire. Por tanto, podría comenzar a contar el relato de un caso que serviría de contestación a esa pregunta. Este caso puede pertenecer a nuestra experiencia personal o a la de una tercera persona, aunque como ya hemos comentado en otros programas, el relato en primera persona es el que mayor fuerza emocional y comunicativa tiene, mayor capacidad empática genera. Y bueno, pues esto hace que conlleve una mayor implicación y exposición del comunicador, por supuesto, pero precisamente es eso lo que es muy valorado por la audiencia. Sí, me gustaría añadir un aspecto que explica por qué los relatos generan esta mayor conexión entre comunicador y público. La mera información o exposición de datos es estática, mientras que la narrativa es dinámica y ayuda al público a visualizar, a crear imágenes mentales de todo aquello que nosotros queremos transmitir, de este conjunto formado por datos. Entonces aparecen emociones, actitudes, valores. Es lo que a lo que se refería Javier como una participación activa de nuestra audiencia, de nuestro público. No olvidemos que ellos son los verdaderos protagonistas de la comunicación. Llegar a ellos es nuestro objetivo. Y si quiero aportarles algo valioso, tengo que pensar en ellos al diseñar mi ponencia. Por eso es importante conocer sus intereses. ¿De acuerdo? Y como decía Javier, citando a Andrew Stanton, debemos encontrar puntos de interés común y así hacer que la historia les importe, que importe lo que vamos a transmitir. Por supuesto, iremos intercalando narración con información y precisamente esto es lo que nos facilitará que esa información sea más interesante y sea recordada una vez que termina la presentación, que se vaya con nuestra audiencia. ¿Y qué podemos hacer para facilitar la visualización, la generación de estas imágenes mentales? Pues sí, en este aspecto hay algo muy efectivo y fácil de implementar al esbozar los relatos que queramos utilizar. Estos elementos, este recurso son los detalles sensoriales. Estos detalles nos van a ser muy útiles para dar vida al relato y facilitar esa creación de imágenes mentales en nuestros interlocutores. Y siendo los sentidos nuestras puertas al mundo, intentaremos incluir en las descripciones detalles sensoriales de cada uno de los 5 sentidos. Por supuesto, en función de las situaciones que estemos narrando, habrá unos sentidos que tengan mayor peso que otro. Y entonces hablaremos de sensaciones y de emociones, en fin, de aspectos que permiten que nuestro público pueda recrear en su mente de manera más vívida la narración de los hechos que yo realice. Al recrearlo en su mente, nuestros interlocutores estarán de alguna manera también experimentándolo personalmente y eso facilitará que podamos mantener su atención y su interés. Además de que así nos aseguramos de que será recordado con mayor probabilidad, como decía hace un momento Carmen. También hay que tener en cuenta que la utilidad de los detalles sensoriales debe ir unida a una dosificación limitada de los mismos. Quiero decir, utilizar detalles sensoriales es muy útil, pero tenemos que ser, digamos, muy exigentes y muy dosificados a la hora de elegirlos y de incluirlos. Porque si no, si lo que voy a hacer es saturar a mi audiencia, todo ese interés que había generado lo puedo perder. Porque si les lanzo un torrente de detalles, los voy a abrumar y, en fin, nos vamos a despistar demasiado. Esto no es una novela en la que te puedes ocupar 5 páginas con la descripción de un objeto, claro. Por eso, ya digo, voy a utilizar detalles sensoriales porque dan vida al discurso, al relato, pero de una manera muy medida y seleccionando, como digo, aquellos que tengan una razón narrativa. Quiero decir, que aporten algo relevante al sentido de la narración. Sí, y ya que estamos hablando de detalles, me gustaría añadir otro aspecto muy ventajoso que nos puede ofrecer, como es la especificidad. Incluir en el relato detalles específicos también va a facilitar a nuestra audiencia que
puedan representarse de manera más clara la situación que estoy narrando, que pueda aparecer de una manera más evidente, más accesible. Me refiero a detalles específicos sobre el día, la hora, magnitudes, sensaciones, claro, sin abusar de ellos, dosificándolos, como acaba de apuntar Javier. Y además los detalles específicos van a dotar de mayor credibilidad al relato, porque lo hago más verosímil, más concreto. Lo genérico es más abstracto y, por tanto, más lejano a nuestra experiencia, que siempre es concreta. De hecho, cognitivamente, la abstracción siempre implica un esfuerzo mayor. Así, nuestro discurso pues ganará en confianza, en credibilidad y por extensión, nosotros también ganamos como comunicadores. Entiendo entonces que de lo que se trata es de hacer lo más auténtico posible a estos relatos para que la audiencia los acepte. Efectivamente. Se trata de compartir experiencias en forma de historias para así crear una experiencia compartida y una conexión personal, por tanto, que como no podríamos conseguir con la mera exposición de una serie de datos. Y otro recurso narrativo que nos puede ayudar a incrementar esa verosimilitud en los relatos es la inclusión de fragmentos de diálogo, pues de manera similar a cuando parafraseamos o citamos a determinados autores o personas de referencia. Pues cuando estamos contando determinada experiencia, estamos narrando, si incluimos diálogos, fragmentos de diálogo, claro, porque esto, como decíamos, esto no es un texto escrito en lo que podemos incluir diálogos largos. Aquí simplemente sería incluir fragmentos de diálogo para darle, digamos, más realismo, más verosimilitud y, por lo tanto, más credibilidad a lo que estoy contando. Es tan sencillo como intercalar en el relato referencias a declaraciones textuales, sirviéndonos de introducciones pues del tipo, pues, y en ese momento lo que él les dijo fue pues tal cosa, o lo que él respondió entonces fue tal otra, o ¿saben realmente la respuesta que dio a esta cuestión? Pues tal otra. Es decir, este tipo de recurso le da más vida porque lo hace más próximo a lo que es una experiencia real, personal, en la que obviamente hay diálogos. Incluirlos, bueno, pues me lo hace más parecido. Todos estos elementos, los detalles sensoriales, los específicos, los diálogos, como digo, dan vida a la historia y la hacen más creíble. Por lo tanto, cuando yo doy credibilidad a algo, a una historia, me es mucho más fácil proyectarme en ella, no intentar comprenderla, porque es algo, digamos, espontáneo, ¿no? Yo me meto en una historia que me cuentan y me dejo llevar, ¿no? para seguirla y llegar hasta el desenlace. Esto no se podría conseguir, ese enganche por parte de la audiencia, si simplemente recurriéramos a relatos genéricos en los que algo ocurrió, pero no decimos exactamente dónde ni cuándo, que queda, digamos, nos vamos a lo abstracto, ¿no? Que es lo que queríamos evitar. Y una vez que hemos comenzado la conferencia o la presentación, ¿qué otros recursos narrativos pueden ser de utilidad, pero ya en su desarrollo? De la misma manera que podemos recurrir a las historias como tales para ser intercaladas en el discurso, el propio discurso puede tomar también elementos de la estructura narrativa. Si lo pensamos un poco, la estructura narrativa de una presentación, la estructura de una presentación y la de una narración tiene similitudes. La de una conferencia al uso, por ejemplo, pues consta de una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Mientras la estructura narrativa clásica, la más habitual también, constaría de presentación, nudo y desenlace. Vemos cómo se repite una estructura en 3 partes y cuya parte central es el lugar para la argumentación y el desarrollo del conflicto en cuanto a lo narrativo. Es ahí donde podemos jugar con los contrastes, por ejemplo, entre la situación que estemos tratando, si estamos exponiendo
si digamos que llevamos el objetivo de mi comunicación es plantear una propuesta nueva que quiero que sea aceptada, bueno, comprendida sobre todo y aceptada o vista positivamente, pues bueno, pues eso es como decía, podemos jugar con los contrastes entre la situación que estemos tratando según se ha venido dando hasta ahora y compararla pues cómo serán las cosas bajo el punto de vista que aporta pues nuestra propuesta. Narrativamente estaríamos hablando del conflicto entre lo que es y lo que podría ser. Y en esto último podríamos alternar argumentos racionales con historias que los ilustren y los hagan más comprensibles y convincentes, más interesantes. Digamos, este tipo de relatos en los que yo hago propuestas a futuro se suelen denominar relatos visionarios, en los que yo doy una visión de cómo serán las cosas y, como digo, voy yendo hacia adelante y hacia atrás en cómo son ahora y cómo podrían ser. Definitivamente, el contraste lo que nos permite es destacar con mayor claridad lo que precisamente hace diferente y mejor a nuestra propuesta sobre las hechas previamente por otros. Comparando las partes finales de las dos estructuras que habéis mencionado, correspondientes a una conferencia y a una historia, la similitud puede parecernos incluso mayor, porque hablar de conclusiones y de desenlace puede sugerir bastantes paralelismos. Sí, Lourdes, así es. Si lo expuesto anteriormente, tanto de forma argumentativa como narrativa, ha sido coherente, el desenlace o las conclusiones a las que voy a conducir a nuestro público son aquellas que apoyan mi propuesta. Y en la persuasión, tan importante o más que la consistencia de los argumentos racionales y la exposición de datos, vais a ver la coherencia narrativa, porque no solo aporta sentido, sino que permite una conexión emocional que personaliza la comunicación y la hace memorable. Storytelling para conferencias y presentaciones es el tema que nos han traído hoy Carmen Guardón Anelo, que es profesora titular de Filología en la UNED, y Javier Foronda Moritán, que es formador y consultor en comunicación, y son los dos responsables del curso Storytelling, Comunicar y Persuadir con Técnicas Narrativas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por invitarnos, Muchas Lourdes. gracias, Ha sido Lourdes. un placer. Hasta por pronto. Supuesto.